Esa sonrisa me gustó, José Luis Pedreira. Preparándose para el inicio de este programa, que entiendo que ya estamos ahí. Estamos todos sonriendo para la portada. Vamos a dar entonces comienzo a este nuevo encuentro, a este nuevo programa de conversaciones sobre apego. Número, Zuleima. Estamos muteadas, Zuleima, pero se sintió el ruido, se vio tu boca. Ahora de 80, vuelta. 80. 80. Exacto. Numerazo. Un numerazo, hemos llegado hasta los, por lo menos 100 no paramos, porque a los 100 nos vamos todos para Colombia. Eso habíamos Aquí quedado. bienvenidos, Vamos a así ver. es. Excelente. Así que programa número 80, Zuleima, ¿nos querés contar o nos quieres contar de qué propusimos para conversar en este nuevo encuentro? Claro que sí. Vamos a estar hablando de la afectación del apego en contextos de maltrato infantil y violencia vicaria. Y como había dicho José Luis Pedrega, el segundo nombre tiene que ver como catástrofe vincular. Catástrofe vincular, así queríamos llamarlo por el programa anterior, Zuleima, ¿te acordás que el programa Claro anterior que lo sí. habíamos llamado el apego en las situaciones de catástrofe, pero eran más catástrofes naturales o producidas de alguna manera por la naturaleza o por la tecnología? Acá hablamos de catástrofes vinculares, ¿no? Así es. Y entonces, quiero presentarte, José Luis. Quiero decirle al mundo quién eres. Ahí está. José Luis Pedreira es psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia, profesor de psicopatología jubilado de la UNED, además vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Bienvenido, José Luis, bienvenida Rosana, bienvenido, José Luis. ¿Qué hay? Muy buenas tardes aquí, tardes, noches. Aquí en España es un verdadero placer volver a colaborar, estar de nuevo en estos discursorios que además de enriquecer el debate nos hace pensar, estudiar lo ya existente y luego se refresca con las intervenciones de los intervinientes y por lo tanto lo enriquece de una manera natural. Cuando hablamos de las catástrofes, yo lo entendí mal en el discusorio anterior y entonces pensé que era cualquier tipo de catástrofe en la relación de los niños y de las personas. Y luego ya me aclararon que era la parte solamente, la parte externa, exterior a todos nosotros, y acordamos hacer esta catástrofe vincular que representan los malos tratos en la infancia y sus consecuencias, y enmarcarlo todo en la situación actual de la violencia que acontece dentro de la familia, sobre todo por el desencadenante del machismo y que, por lo tanto, se ha incorporado recientemente la violencia vicaria. Cuando el doctor Tardieu describió los malos tratos a la infancia, allá por finales del siglo XIX, le costó una llamada de atención por parte de la Academia francesa y le pusieron una sanción. Porque además se le hizo bastante énfasis no solo en los malos tratos físicos, sino también en la violencia sexual de los niños. Y entonces, claro, aquello, pues en aquella sociedad me supongo que no les debió sentar muy bien. Y en estas condiciones, pues casi le abren un expediente. En el momento actual, justo a los pies del Sacré-Cœur, en París, el doctor Tardieu tiene una calle. La calle que está justo a los pies, pues resulta que está dedicada al doctor Tardieu. O sea que pasó de ser prácticamente proscrito y cuando no sancionado a tener una calle y un reconocimiento por todo lo que había escrito sobre el maltrato a los niños. En los años siguientes hubo una gran discusión si aquello era o no era. O sea, que si era verdad que se les maltrataba a los niños o no. Bueno, todo esto de las discusiones son siempre que aparece la infancia por medio y sobre todo está pues con unos síntomas que claro, ellos muchas veces no pueden expresar porque no entienden muy bien lo que les está pasando, hasta que llegó en los años 60 un matrimonio
formado por el doctor y la doctora Kempe en Estados Unidos, y entonces certifican esa situación. Ella era pediatra y él era radiólogo infantil, y entonces con hechos constatables y objetivos describen el maltrato del niño apaleado, lo llamaron entonces ellos como más restringido, y esto hace que hacen una fundación que es la Kempe Kempe Foundation, que se dedica a estudiar todos los tipos de maltrato. Y esto adquiere una consistencia teórica y científica para estudiar el maltrato a la infancia, y en conjunto la Kempe Kempe Foundation más el UNICEF describen el campo de lo que sería el maltrato a la infancia y la adolescencia. Y este campo tiene unos maltratos físicos, que son los más fáciles de constatar, unos maltratos psicológicos, sea por negligencia o sea por sobreprotección o por chantaje o por una situación más activa, y entonces estos son más difíciles de constatar o tienen equívocos que puede llamarse casi a cualquier cosa, podría llamarse maltrato psicológico, la violencia sexual, y la violencia sexual puede ser acompañada de maltratos físicos o de maltratos psicológicos o de las dos, y representa todo un ataque a la sociedad moralista y a las convenciones morales de la sociedad. Hoy, en concreto, en España, después de un año, o sea, hace un año se publicó el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales realizados por miembros de la Iglesia Católica, por curas, por obispos y demás circunstancias, y entonces durante este año han estado estudiando cómo se rescataba y cuál sería la resarción que se daría, cómo serían resarcidos los críos que en su día fueron objeto de abusos sexuales por miembros de rango de la Iglesia Católica. En este sentido, hoy han firmado un documento donde se les reconoce eso, lo tiene que pagar la Iglesia, y cataloga vamos a decir, la gravedad hecha el gobierno de España. Bueno, ya hemos dado un paso que es muy importante, ¿verdad? Y luego están otros maltratos, que son los maltratos que acontecen en otras instituciones de la infancia, ¿no? Por ejemplo, en la educación. Y en la educación están los que hacen los profesores y los que hacen los compañeros, que es lo que todos conocemos como el fenómeno bullying, ¿verdad? Bien, este es el panorama, pero es que ahora han aparecido otros, que son el acoso y el ciberacoso. Ciberacoso. Y el ciberacoso tiene un marco diferencial que es constatable en cualquier lugar, a cualquier hora, porque se hace a través de los medios telemáticos. Es decir, aquel bullying que solamente se realizaba en la escuela y tenía por lo menos el descanso de ser acosado, de ser maltratado de las vacaciones, de los periodos de vacaciones, pues resulta que la pandemia nos puso en evidencia que, como era un ciberacoso, al principio se encontraron muy reconfortados los chavales porque ya no veían al acosador, pero de repente vuelve a aparecer porque el ciberacoso fue cada vez escalando en esta situación del bullying, y la situación se complicó muchísimo. Bien, este sería el panorama de los malos tratos. Descriptivo fenomenológicamente, sin más, aquí está. Bien. Pero la Fundación Kempe Kempe y la International Association of Battered Child, ¿qué es lo que empezaron a investigar? No, mire, esto no solamente nos sirve para decir si son maltratados, habrá que ver cómo funcionan esos niños. Y entonces, siguiendo a Thomas Wolfe, hay unas interacciones familiares en el caso de los malos tratos que se ven de una manera magnífica.
¿Dónde aparecen estas situaciones? Pues en unas familias donde hay carencias en el plano simbólico que se corresponden fundamentalmente con los cuidados maternos. Y entonces hay dos líneas. Una es un trastorno en la organización jerárquica de la familia y por el otro lado, trastornos en la apertura y cierre de las fronteras intra y extrafamiliares. De uno y del otro lado, se van hacia unos trastornos que son correspondientes sobre todo a la función paterna. Ya empezamos a meter por aquí cómo situamos al padre. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en las situaciones de violencia familiar se empieza a ver en la preponderancia de la figura del padre, bien sea por activa o por pasiva. Y entonces, lógicamente, con la emergencia de los profesionales provenientes del feminismo, se empieza a hablar de la violencia machista y las repercusiones que tienen en el ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Y entonces, en esa situación es donde aparece la violencia vicaria. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay maltrato de la mujer? Es decir, cuando empieza a aparecer la violencia machista. Hay dos elementos fundamentales, que es el incremento de las situaciones de estrés y de síntomas de estrés, tanto en la madre como en el hijo. En la madre, originado por ese estrés de la relación marital y por esa situación del abuso y de la agresividad y la violencia machista, la madre empieza a tener dificultades para hacer limpio el proceso de vinculación con el niño y aparece también un estrés materno en la relación del proceso vincular, de las respuestas de apego que tiene con su hijo. Y por lo tanto, lo primero que empieza a aparecer son el incremento de síntomas físicos, primero en la madre y también en el crío. Y aparecen un incremento de síntomas físicos y psicológicos en el crío, en la adaptabilidad y en los procesos de relación, y esta afectación y del incremento de los síntomas físicos en el crío, cuando son somatizaciones que van apareciendo, que son irresolubles, que son muy difíciles de manejar, se ha comprobado que unas somatizaciones de más de 6 meses de evolución, una de las cosas que hay que hacer es buscar maltratos psíquicos en los hijos. Porque empiezan a aparecer disfunciones en el proceso de la evolución y del desarrollo del psíquico, de la evolución y del desarrollo de los procesos vinculares y, por lo tanto, aparecen conductas muy distorsionadas y muy mal. Y además, la madre con esa situación de estrés y de estrés en el vínculo, lo que aparece es una reducción de la capacidad de manejar las situaciones conflictivas que tienen los hijos y que antes las manejaba de manera muy adecuada, con lo cual los críos se despistan también, no saben dónde referir, porque su madre, que antes le ponía los límites de una manera, ahora o no se les pone o son muy desestructuradas la manera de poner los límites. Claro, pero hoy qué cosa más interesante, porque ¿de qué estamos hablando? Que fuera cual fuera el vínculo que tenían los críos, por mor de las relaciones alteradas y de los síntomas disfuncionales de tipo psicopatológico en la madre y en la relación de la relación parental y marital, voy a decir mejor, y a su vez con los críos, ¿qué aparece? Un estrés muy mantenido en los críos. Y ese estrés en los críos, ¿dónde va? A la conducta vincular, directamente dirigida a la conducta vincular y a las expresiones de la conducta de apego. Y claro, se empiezan a incrementar los síntomas de expresión emocional y comportamental. Tiene ya el crío un nuevo modelo de relación
y de apego, que es precisamente el modelo agresivo de identificación. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más primario, es más rudimentario la respuesta agresiva que otro tipo de respuesta que además está todavía en un proceso de desarrollo mental el crío. Y todo este proceso hace que ese estrés también se comunique al ejercicio y a la ejecución de la parentalidad por parte de ambas figuras parentales. Pero como la que más tiempo está y las relaciones más primarias y la figura de apego primaria, como llamaba John Bowlby, es la madre, la tensión de las relaciones madre-hijo están en una situación máxima. ¿Cuál es la consecuencia en el apego y en la respuesta vincular? Que se va desestructurando. Y entonces aparece un modo de apego que es el apego desestructurado. Va apareciendo cada vez más. Y ese apego desestructurado lleva a procesos cada vez más desestructurados. Es decir, no es que se corrijan con el tiempo, como la gente dice. No. Lo que se corresponde es que exista, y existe, así lo vemos, un modo de respuesta vincular, pues desestructurada, que los estudios dicen que está alrededor del 10-11% de las respuestas vinculares de los niños. Sí. José Luis, vamos a ir redondeando, si pueden hacer también el resto, si te dejo un ratito si querés para terminar de hacer la presentación. Sí. Dos palabras sobre precisamente quizá lo más interesante, y es que la mejor detección de el machismo y de la violencia familiar por conductas machistas hace que emerja la violencia vicaria, es decir, un tipo de violencia que ejerce el padre, casi siempre el padre, contra los hijos para hacer daño a la madre, de tal suerte que la madre cada vez, vamos a decir, es menos agredida directamente y sobre todo la agresión física, y el padre descarga esa frustración y agresividad en forma de maltrato a los hijos. Se ha tardado en describir y en aceptar, sobre todo jurídicamente, el marco de la violencia vicaria, pero es que últimamente se está viendo, sobre todo el movimiento feminista, ha puesto en evidencia que el hombre no solamente agrede a la mujer, sino que además se incrementa la dificultad para ejercer las labores y las conductas parentales y sobre todo la coherencia en los estímulos y la estabilidad, el control y la contención del famoso holding de Winnicott, ¿verdad? Y eso hace que descargue sobre los hijos. Esa es la violencia vicaria y se acrecienta todo el círculo de desestructuración de los vínculos, ahora ya también con el padre, más lo que existía de ambas entre la pareja parental, en la pareja marital, y entonces lo que ocurre es que los vínculos se van al carallo, como diríamos en Galicia, ¿no? Voy a dejarlo aquí. Es muy interesante, José Luis, todo lo que planteás y vamos a tomar algunos puntos definitivamente para poder ir desarrollándolo después en el café virtual, como le decimos así, ¿no? Es interesante hablar de lo que es violencia vicaria, ¿no? O este contexto de ejercer a lo mejor violencia por interpósita persona, digamos, contra alguien que en realidad lo que intenta es afectar a la madre, el padre. Y que esto también, ¿no? También podemos pensarlo en lo que existe también desde las denuncias de mujeres hacia padres por violencia o abuso, como algunas expresiones también de querer generar un conflicto con el padre a través de castigar a los hijos con cierto tipo de conductas. Así que es interesante esto para plantearlo y desarrollarlo. Vamos a dar lugar ahora a nuestra segunda participante, amiga, muy querida también, a Roxana Parra. Ella es Roxana Parra Sepúlveda. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, estoy mal, vamos a empezar de vuelta, egresada de la Universidad Mayor en Chile, que continuó sus estudios de máster en la Universidad de Barcelona,
donde se especializó en terapias cognitivo-social. Fue en Chile y España donde transcurrieron sus años formativos en el ámbito de la psicoterapia individual con adultos. Luego continuó sus estudios en la Tavistock, en Londres, donde se especializó en el entendimiento del trauma y el impacto de este en la vida de quienes tienen lamentablemente estas experiencias de abuso y otras traumáticas a lo largo de la vida. También se egresó de Metanoia Institute como supervisor o supervisora clínica integrativa. Actualmente continúa con su práctica privada en Inglaterra y dirige y presenta el podcast Mind Your Mind, que se los recomendamos, así como suena, Mind Your Mind, un podcast el podcast es súper interesante y formativo, para apoyar también la prevención del trauma secundario en cuidadores profesionales y en la familia. Vamos a darte entonces la muy buena bienvenida y agradecerte entonces, Roxana, tu participación, para escucharte un poco, alguna reflexión que tengas sobre tu práctica o tu formación cuando hablamos de violencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de encontrarme nuevamente con ambos José Luises. Siempre bueno poder tener estas conversaciones y empezar a reflexionar cada vez más, ¿no? Sobre lo que es el crecer en familias donde existe la resolución de conflictos a través de la violencia, ¿no? Sabemos que 1 entre 4 mujeres experiencia algún tipo de violencia en su vida. Y esto es, como decía José Luis Pedreira, un elemento muy clave que ha movilizado, ¿no? El movimiento feminista y el reconocimiento de la violencia machista. Creo que una de las cosas que me vino, pero inmediatamente a la mente cuando me invitaron a hablar de este tema, fue las tantas conversaciones que tuve con muchas mujeres sobrevivientes de todo tipo de abuso, que cuando estábamos conversando lo que les estaba pasando, ¿no? Cuando tenían estas revelaciones del terror, que me contaban historias de abuso y de violencia, siempre había el momento en saber, bueno, ¿y dónde están los niños mientras todo esto pasaba, ¿no? Y muchas veces solía ocurrir que ellas me decían, ah, no, pero los niños estaban en la otra habitación, los niños estaban durmiendo, los niños no estaban donde yo estaba teniendo esta pelea, esta discusión o estos golpes estaban sucediendo, ¿no? Y ahí entonces se me ocurrió traer también esta reflexión, ¿no? Con respecto a esta fantasía de que si los niños están en otra parte de la casa, no se están dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Y esto me hace pensar también, y me gustaría traer la reflexión de cómo vamos nosotros percibiendo nuestro mundo, y es a través de nuestros sentidos. Y los niños escuchan, sienten, están en esa conexión con los padres desde sus sentidos, desde esa experiencia que ocurre en el cuerpo a través de los sentidos y que van absorbiendo todo lo que va pasando en su alrededor, ¿no? En el contexto en el que están creciendo. Y eso también me hizo pensar en un estudio que es súper importante de los ACEs, que es Adverse Childhood Experiences, pero se traduce en el español como las situaciones adversas en la infancia, ¿no? Que es un estudio súper importante que nos recuerda de cómo esta combinación, que no es solamente abuso físico, sexual, negligencia y otros tipos de abuso. Ellos consideraron 5 tipos de abusos en este estudio, pero también lo importante y lo que a mí me gusta tanto de este estudio es que ellos agregan elementos que son contextuales. Por ejemplo, la salud mental de los padres, ¿no? Problemas de salud mental, problemas de psicopatología, problemas de adicciones, la violencia de género,
etcétera. Entonces ellos también consideran, y a través de este gran estudio que hicieron, más de 17.000 personas que ellos entrevistaron, se fueron dando cuenta que hay una correlación muy alta entre lo que es la experiencia de estas situaciones adversas en la infancia y el desarrollo de problemas de salud en la adultez, como por ejemplo alta presión arterial, problemas cardíacos, problemas respiratorios, o sea, una plétora de síntomas que ocurren que ya vienen a gestarse a partir de las situaciones y los contextos en la cual nosotros nos desarrollamos y vamos creciendo, ¿no? Más aún podemos hablar de cómo también a partir de ahí, ¿no? De esas experiencias que van surgiendo adversas en la infancia dentro de estos contextos de violencia, es como también surge este apego desestructurado o desorganizado que mencionaba José Luis, y que también es un terreno fértil para luego desarrollar psicopatología en la adultez, procesos disociativos en la adultez, y que se entiende, y que yo los entiendo y siempre me gusta mirarlos desde una perspectiva como que estas son respuestas adaptativas, porque claro, ¿qué pasa con un niño, una niña, un infante que está inmerso en esta situación que le genera un terror enorme, que no tiene los recursos ni para expresar lo que les está pasando, lo que les pasa con eso, ni tampoco tienen los recursos para lidiar con semejante situación? Entonces, ahí vienen las dificultades, ¿no? Y la necesidad de crear diferentes conductas que son adaptativas, pero que a su vez son desadaptativas socialmente y con sus grupos de pares y en las relaciones que ellos eventualmente van desarrollando. Y no nos olvidemos que estas experiencias vitales que uno tiene en la infancia son el template, el marco que nos Modelos, el ayuda, marco. los modelos, gracias, los modelos que luego vamos a repetir de alguna manera, consciente e inconsciente, en nuestras relaciones adultas, ¿no? Entonces esto también tiene implicancias muy importantes para la calidad y el tipo de relaciones que vamos estableciendo en nuestra adultez, con nuestros pares, con nuestras parejas, etcétera, ¿no? Y con nosotros mismos también, ¿no? Este tema es tan rico, ¿no? El otro elemento que me viene a la mente, que es súper importante, que seguro José Luis Gonzalo Marrodán, tal vez tú también vas a querer decir algo al respecto, no lo sé, tiene que ver con esta idea de cómo el niño también se encuentra en esta situación de enfrentar una situación de violencia entre los padres y se ve una de las tantas posibilidades es que se ven involucrados en la situación, ¿no? Tratando de separar o de resolver desde su ser infante, tratando de resolver una situación que les sobrepasa enormemente, ¿no? Entonces en eso se transforman en un tercero en esta situación de violencia, ¿no? Y así es como ellos también son violentados, pero se genera una distorsión en la relación entre de quién cuida a quién, ¿no? Y se genera este cambio, esta inversión de roles, donde muchas veces los niños, las niñas van a entonces a comenzar a sentir la responsabilidad de cuidar de mamá. Y es la gran pregunta que ya José Luis Padreira traía, ¿no? Que tiene que ver con cuán disponible emocionalmente, cuán preparada para responder a las necesidades del niño va a estar esa mamá, esa cuidadora primaria que está recibiendo violencia y que está tratando ella misma de lidiar con eso, cómo ella va a estar, cuál va a poder ser su predisposición para atender, para escuchar, para contener también al niño, al infante, ¿no?
Entonces esa dinámica de cuido y pido cuidado se empieza a distorsionar. Y eso también lo vamos a ver entonces reflejado en los vínculos que se establecen en la adultez. Y voy a parar aquí para dejarle espacio a José Luis Gonzalo, ¿no? Porque es tan rico este tema que Bueno, podemos hablar Muy, por... muy, muy, muy. Es un pues tema muy que va a dar para interesante. un bis, me parece. Ahí José Luis te va a Sí. presentar entonces Zuleima para que podamos escucharte y tener un ratito, para hacer algún intercambio. José Luis, un gustazo de presentarte nuevamente. Gracias. Soy tan afortunada de este espacio. José Luis Gonzalo Marradán, él es de San Sebastián de Nostia, en 1967. Es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta acreditado de la EFPA, con posgrado en traumaterapia sistemática infantil por el IFIB de Barcelona y clínico en MDR en adultos y MDR en niños y adolescentes nivel 2. Actualmente trabaja en consulta privada acompañando procesos psicoterapéuticos en niños, adolescentes y adultos. Desde el año 1999, su campo de interés profesional se ha centrado en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia, especialmente con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Entre 1996 y 2005 trabajó como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián y entre 1999 y 2018 fue psicólogo psicoterapeuta de menores vinculados a los diferentes programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy, además de atender pacientes, supervisa centros de acogida de menores y combina su labor clínica con la formación de profesionales y familias. Es también el director de un blog que se los recomendamos también de primera mano, buenostratos.com, un espacio de referencia sobre trauma, apego y reparación emocional. José Luis Gonzalo Marrodán es una voz imprescindible en el trabajo clínico con infancia, trauma y buenos tratos. Bienvenido, José Luis. Pues nada, bienvenido, bien hallados. Muchas gracias y es un placer estar con José Luis Pedreira y con Rosana. José Luis, que además yo recibí un curso de formación de José Luis hace un montón de años, a ver que no sé si se acordará, era online y ahora no voy a decir cuántos años para que no piensen que somos tan mayores, pero fue un gusto. Que no se Pero fue, note, que no se eso es, note. Fue pero buen alumno, José Luis. eso José es, Luis Pedreira fue buen empezamos alumno, José Luis. Los que yo tuve en los 8 cursos que dirigí, que impartí, eran todos fantásticos. pues Bien, muchas ahí gracias. está. Muy lindo Era sobre recuerdo. psicoterapia infantil y fue interesantísimo, la verdad. Todavía guardo los materiales impresos como oro en paño y fue un muy buen curso. Y a Rosana también la conozco porque hemos coincidido también y además ese podcast que habéis mencionado es fantástico, es muy recomendable. Bueno, yo no voy a añadir mucho más que no hayan dicho los compañeros, creo que han tocado los puntos fundamentales, ¿no? Yo voy a hablar un poquito más de lo experiencial, ¿no? De lo que es estar con estos niños, ¿no? Sí que me gustaría decir de verdad que estoy de acuerdo con que la violencia eh, hacia en niños para hacer daño a la mujer, pero también se le hace daño al niño, ¿eh? Yo también quiero enfatizar eso, que el niño es un sujeto, es una persona, y él recibe un daño y desde luego además cada vez, por los estudios que Rosana ha mencionado y también porque conocemos desde los últimos, este siglo sobre todo y en los años 90, cada vez sabemos más del cerebro y sabemos que el cerebro de estos niños, con toda esa toxicidad, el estrés, resultaba muchas veces alterado en su funcionalidad, en su respuesta al estrés, en su regulación emocional. Esas son secuelas que tienen que ver con esa violencia sufrida en propias carnes, que evidentemente es para hacer daño a la mujer, pero que ellos también son víctimas. Me gustaría subrayar esta parte. Cuando tú trabajas con estos niños, cuando tienes el desafío de verles semana tras semana en psicoterapia, tú te vas dando cuenta de la dimensión del sufrimiento, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que tenemos que intentar animar a la gente a ir más allá de los síntomas y de la conducta. Creo que hemos avanzado mucho en esto, pero todavía los diagnósticos descriptivos se quedan ahí, ¿no? Y detrás de esos síntomas, de esas conductas, muchas veces hay estas historias que describimos, donde
se está sufriendo una situación de malos tratos continuada, ¿no? En el libro de Jorge Baludi, con que yo me formé, ya lo dijo en el año 98, ¿no? El dolor invisible de la infancia, ¿no? Muchas veces, tras estas conductas, estos síntomas, tras diagnósticos populares como la hiperactividad o los trastornos de conducta, se esconden historias traumáticas, ¿no? Y el trauma muchas veces aparece a través de ese lenguaje, ¿no? Y creo que es importante. Yo en los colegios, cuando voy, les insisto mucho. Eh, Cuando son muy pequeñitos y tienen 3 4 años, empiezan con algunas conductas como morder, son muy agresivos, no poder adaptarse al salón de clase, subirse por todas las paredes, fugarse, cosas que, bueno, por frecuencia e intensidad son notorias. Digo, no busquéis diagnósticos psiquiátricos o psicológicos. Lo primero de todo, ir a entrevistados con la familia, a ver qué pasa en esa casa, qué pasa en ese hogar, porque seguramente nos vamos a encontrar con alguna cosa. Y si no lo vemos nada, pues ya pensaremos en otras cosas, pero creo que hay que mirar muy importante al sistema familiar. ¿Qué es lo que yo veo en estos niños? Jo, qué difícil es crecer y desarrollarte cuando, como decía José Luis, todo el apego primario y todo el apego se ve afectado por se desestructuran. Qué difícil es crecer sabiendo que la persona que, que te tiene que regular, que tiene que cuidar, que tiene que estar contigo, es la misma fuente de amenaza, ¿no? Eso es terrible. Tener que estar en un hogar donde la misma persona que, de la que yo tengo que depender es la misma que en un momento determinado me puede hacer daño en todas esas formas que José Luis ha descrito, ¿no? Y yo lo que me doy cuenta es que a los niños muchas veces les pedimos imposibles, es decir, el integrar que quien me quiere me daña, lleva muchas veces toda una vida, ¿eh? Es muy difícil de digerir. Los niños creo que con sus defensas hacen lo que pueden. Nosotros, como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, ponemos toda la ciencia que tenemos a nuestro alcance para poder ayudarles y tratamos de adaptar las terapias y ser todo lo empáticos y eficaces que podemos, pero yo lo que veo, porque algunos les he seguido muchos años y les conozco ahora con 30 y algo, tú te vas dando cuenta cómo el relato va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y te hace falta una gran perspectiva histórica, te hace falta mucho coraje, mucha valentía, muchos recursos, mucho apoyo, mucha ayuda. Qué bien que hoy en día tenemos muchos equipos que intervienen, ¿no? Con las familias y tratan tanto de trabajar con los padres como apoyar al niño, o incluso buscar recursos seguros cuando los niños no pueden permanecer en el hogar. Qué importante que es de todo eso, porque todo eso es lo que va a ir ayudando que a la larga estos niños puedan ir integrando esas historias en su vida de tal forma que no terminen en la fatalidad, en la desgracia, ¿no? Es decir, que puedan transformarlo en algo constructivo, ¿no? En algo que no termine por un desenlace fatal, ¿no? Entonces a mí me parece eso, que creo que tenemos que ser muy empáticos con ellos, ponernos mucho en su piel, porque eso que llamaban miedo sin solución, ¿no? Que escribió Mary Main cuando determinó el apego desorganizado, es una gran realidad. Es que es un miedo sin solución. Estar viviendo en casa de alguien que sabes que va a sonar la llave y que si suena la llave de una determinada manera va a entrar dando tumbos. A lo mejor lo que ayer se reía hoy le parece una barbaridad y me da una paliza. Bueno, o le pega a mi madre o le pega una paliza a mi madre. Es terrible eso, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha empatía con estos chicos y todas las ayudas que podamos poner son pocas. Y es lo que quería contar nada más, ¿eh? Y para que si queréis Sí. que entremos en un diálogo que puede ser más rico probablemente, ¿no? Sí, es muy interesante esto que plantea José Luis. Vamos a tener dificultad para hablar de José Luis y José Luis, pero vamos a decir José Sí. Luis G. Cuando digo José Luis G, sos vos. Mm. Porque creo que el foco definitivamente tiene que estar en los niños, ¿no? Obviamente que se condena cualquier tipo de violencia, pero una violencia de un adulto a otro adulto puede ser entendida como una violencia que el adulto hasta podría digerir o tendría medios Mm. para, pero cuando hablamos de chicos, ahí necesitamos no solo una familia, un colegio, sino una sociedad empática Sí. para encarar este problema de la violencia infantil, ¿no? Claro que Sí, sí, Vanessa. Ujú. Dime, sí, sí, José es que a mí Luis. me da cierta rabia cuando vamos pues a reuniones de red, a colegios, bueno, cuando haces esas reuniones que nos juntamos todos los profesionales para intentar ver cómo trabajamos con el niño, con la familia. A veces cuando se habla del niño, se habla a veces de unos términos que uno dice, pero ¿están hablando de una persona o están hablando de un objeto, ¿no? Que Mm, si es manipulador, que si es mentiroso, que si pega, que si insulta, que si tal. Bueno, vamos a ver, aquí hay una situación también que está sufriendo.
como no sabe qué hacer con su sufrimiento, a lo mejor la única manera que tiene es de transmitírnoslo así, ¿no? Entonces, me parece importante dar el lugar a la persona del niño, ¿no? Como ser Sí, humano sufriente, sintiente, que tiene una mente, que tiene unos deseos, que tiene unas intenciones, que tiene unos pensamientos y que muchas veces estas situaciones son tan difíciles de integrar para un cerebro infantil que colapsa, ¿no? Y esa manera de colapsar es la que muchas veces llamamos los problemas típicos de conducta o los niños a lo mejor invisibles, silenciosos, complacientes, ¿no? Yo por eso quería poner un poquito el acento en la parte sí, de que el niño también sufre, que está dañado, sí. ¿no? Aunque Sí, muchas veces... ¿Mm? la Sí, Y sí, conducta eso ahí es lo, comunicación, ¿no? Como decía sí, exacto, Roxana, sí, y que además, ¿no? Me gustaría agregar con lo que estaba diciendo José Luis G., que evidentemente esto pasa dentro de un contexto familiar, ¿no? exacto. Que Mm, no es que el niño es, sino que va mucho más allá. Y esto es algo que siempre hemos sabido, que cuando trabajamos con los niños tenemos que trabajar con los padres, tenemos que trabajar con la familia para poder entender, porque muchas veces se busca resolver la situación y encontrar los porqués más que entender el cómo. ¿Cómo es que un niño llega a comportarse de esta manera? Y creo que es eso lo que estamos tocando hoy día, ¿no? exacto, exacto. Que al traer esta noción de trauma vicario, es que cuando tú estás siendo testigo del sufrimiento de otro, y si tú eres un niño y el otro es tu madre o tu padre, que también los hombres pueden experienciar violencia, si la persona que está experienciando esa violencia es quien se supone que te cuida, em, también esto es algo que el niño no puede procesar. ¿Cómo procesa el hecho de ver que a la madre le está pasando algo terrible, porque es ¿no? violencia para el niño también, ¿no? Es Roxana, digo, violencia tan Claro. solo, y claro, y el efecto es el mismo, aunque estés viéndolo, aunque estés claro, escuchándolo, genera las mismas reacciones de terror, de miedo, que son tan Mm, severas y que es muy difícil para el niño poder procesar. sí. Y un Hemos niño, estado, convengamos, perdóname, Zulema, un niño que no es par, porque no es lo mismo ser testigo de una situación en donde algo puedo hacer y en lugar de este testigo de un niño que simplemente es casi como obligado a, ¿no? Porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Perdóname, Zuleima, te interrumpí. Mm, no, está perfecto lo que acabas de mencionar y que esto también va aportando a esa desestructuración en el apego y luego también esta conversación lo que busca es que los profesionales podamos reflexionar cómo estamos transmitiendo estos recursos de contención para la familia, cómo estamos viendo al niño, si lo estamos viendo como una persona con toda esta capacidad emocional también y necesidad emocional para poder tener otro camino y otras opciones en la vinculación que él también desea tener, poder encontrar la calma en sus padres. Quiero aprovechar para hablarles, José Luis, de una investigación que estamos haciendo acá en la Universidad Cooperativa de Colombia con la doctora Sara Sabaraín, la doctora María del Socorro Pavón, la doctora Miriam Castelar Gómez y la doctora Laura Sterens, que también la hemos conocido ya en de Paraguay Uruguay, Uruguay, y Uruguay, sí, y sí. Roxana, que también en algunos momentos nos ha apoyado. Y la investigación se llama Factores asociados a la violencia física contra niños y niñas usuarios del ICBF atendidos en las modalidades institucional y familiar que operan en el Centro Zonal Santa Marta II, sector Bastida, y las conclusiones son que se evidencia una interacción compleja entre prácticas de crianza, condiciones estructurales y características del desarrollo infantil en un contexto urbano colombiano marcado por la vulnerabilidad social. También que los comportamientos parentales no deben interpretarse de manera aislada, sino dentro de un ecosistema familiar influido por factores económicos, culturales y psicosociales. Y tres, la elevada frecuencia de castigo físico y verbal observada en un 75% y 47%, respectivamente, no solo se remiten a patrones aprendidos intergeneracionalmente, sino también a la carencia de alternativas de regulación emocional y estrategias disciplinarias eficaces, como ha sido documentado en otros contextos por alta presión social, como lo documenta el ICBF y la UNICEF en 2023. Gracias por escuchar esta intervención de también estos cuestionamientos de cómo se afecta el apego en las familias.
de este Muy sector. interesante, Zuleima, esto que contás, porque tiene también que ver con algo sociocultural, ¿no? Según cada historia, cada país. Sí, José Luis. Sí, quería aportar una cuestión bien interesante también de las investigaciones clínicas que, que hice, bueno, en la parte final de mi activo en el hospital, ¿no? Porque la docente se terminó más tarde. Bueno, cuando el maltrato es emocional, sea directo o sea por exposición, como puede ser en el caso de la violencia la violencia machista, la violencia de sexo, pues entonces se ha descubierto que los críos expuestos en esas condiciones, pues lo que tienen es una alteración muy importante de la regulación emocional. Y además hacen una regulación emocional de tipo muy disfuncional, con grandes dificultades consiguen la regulación emocional. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues ya saben que en psiquiatría tenemos solamente 2 premios Nobel, pues de uno de ellos, de Eric Kamen, el que le ganó el último en el año 2006, hay una cosa importantísima que él plantea, y es que la afectación del estrés, cuando es un estrés normal o es un episodio de estrés habitual, ¿no? Pues entonces lo que puede hacer es que hay una atrofia, los corticoides, que son unas sustancias que son la señal de alarma de que algo está ocurriendo cuando nos ponemos nerviosos, la reacción está de la sudoración y todo esto, que son provocadas orgánicamente por los corticoides, pues los corticoides afectan a las ramificaciones dendríticas de la sustancia gris. Pero si es corto o es el de estrés habitual, entonces resulta que la atrofia es reversible. Pero si es un estrés crónico, como son el caso de los malos tratos o de otro tipo, ¿verdad? Si es un estrés gigante, como puede ser el ver directamente la agresividad del padre con la madre, la atrofia ya no es atrofia, es que se destruyen los enlaces dendríticos y entonces, claro, no hay riqueza en el intercambio del mensaje, sino que también se desestructura y esa alteración hace que quede como una cicatriz, entre comillas, funcional y eso ya no se recupera. Y al no recuperarse, toda la canalización de mensajes de tipo afectivo se afecta de una manera primaria. Eric Kamen. Sí. Gracias. No, pero es entender cómo desde no solo desde lo fisiológico, ¿no? Existe, bueno, el cerebro en formación de estos niños, ¿no? En donde las Claro. experiencias los van moldeando, ¿no? Y es muy importante saberlo para entender el peso que significa. Y cuando hablamos de violencia, también comentaban, y que esto también es muy importante porque al programa sabemos que nos siguen muchos docentes, entonces digo, un niño que se porta mal, entre comillas, es un niño que le está pasando mal. Entonces también estas son señales de alarma para los padres, para los cuidadores, para los docentes, que la conducta es comunicación. Y como también decía Roxana, ¿no? De alguna manera algo que parece disfuncional para cierto contexto, si existe, es porque esa conducta es funcional para otro contexto quizá disfuncional. Y entonces es una conducta de estrategia, una conducta adaptativa. El tema de la violencia es muy importante porque también hay microviolencias, hay violencias. Me acuerdo, estamos muy sobre la hora, pero me acuerdo que en algún momento también debatimos, por ejemplo, ¿se acuerdan de esa situación que pasó con el Dalai Lama cuando le dio un beso o obligó a un nene a un beso en la boca? Digo, hay violencias que pueden ser evidentes como un golpe, pero hay violencias que son tan sutiles que pueden ser intrascendentes, pero terriblemente traumáticas para un niño, ¿no? Eso. Entonces, como adultos creo que tenemos, como adultos que estamos en este tema de salud mental, tenemos una enorme responsabilidad, pero hay responsabilidades en el cuidado de la infancia en todos los aspectos y todos podemos colaborar, ¿no? Y conversar sobre apego, conversar sobre la importancia de reconocer que los niños son interdependientes, que los niños nos necesitan, porque también creo que nos falta muchas reflexiones de
los niños nos necesitan. No hay otra manera de poderlos llevar a una mejor calidad de vida y de salud mental como nos están marcando ustedes acá, José Luis Pedreira, Gonzalo Marrodán y Roxana. Bueno, los escuchamos. Estamos sobre el tiempo. Sí, A ver, vamos a déjenme hacer mensajes. una última reflexión quizá, Sí, pero también digo, interesante hablar de la simetría, porque obviamente que pensando, digamos, pensando bien, ¿no? De hecho, existen más situaciones de apegos seguros, y cuando hablamos de apego vamos a aclararlo, hablamos de apegos seguros que tienen que ver con estas disposiciones seguras vinculares, ¿no? Porque el apego seguro es más una explicación a un experimento, pero cuando hablamos de esta seguridad en el apego, tiene que ver con esta disposición segura, con la disponibilidad del adulto, con la posibilidad de contar en caso de angustia o riesgo o amenaza con ese adulto. Entendamos que hay una relación de asimetría, no hay adultos malos. Yo quiero creer que, como en la mayoría de los casos hablamos de relaciones, como dije, de apego seguro, es la regla, también entendamos que hay apegos diferentes, inseguros, desorganizados, en donde quizá no hay necesariamente un adulto malo, pero sí un adulto inadecuado. Y en esto tenemos que entender la simetría del adulto con el niño. El niño no está al mismo lugar que un adulto. Un niño que escucha un grito, que escucha una discusión, puede interpretarlo desde un lugar realmente amenazante, completamente. ¿no? Sí. Y Dejamos no nos entonces que... olvidemos también, Sí, sí, Vanessa, a lo que tú estás diciendo, yo agregaría que no nos olvidemos que ese adulto violento también fue un niño, tal vez violentado, que creció en un ambiente de los cuales estamos describiendo y que este tema del abuso es profundamente conectado con nuestra historia vital, ancestral, que es esta cadena de maneras de relacionarse que también se van desarrollando dentro de las familias y que se mantienen transgeneracionalmente y que van sí, generando también problemas transversalmente, ¿no? Que no bien. Por solo es eso, coyuntural a las claro, relaciones que suceden en el aquí y el ahora, ¿no? sí, sí, esa Entonces transmisión. es un tema muy profundo en ese sentido también. Sí, Y Solange. justo nos acaban de preguntar en Facebook qué consecuencias tiene para un niño que se le obliga a tomar partido contra su padre, especialmente cuando el padre también ha sido víctima de violencia en la relación. Y esto que acabas de decir, Roxana, apunta muy bien a esa respuesta. ¿Quisieras agregar Sí, algo más? Bueno, hay todo un tema en cuanto a lo que es el utilizar a los niños, ¿no? Esta manipulación hacia los niños que se da tan negativamente en procesos de divorcio, en procesos de violencia que están ocurriendo. Y lo que decía, si no me equivoco, José Luis G., ¿no? No nos olvidemos que el niño es una persona que está entonces, que se encuentra en estas situaciones triangulado, en estas situaciones donde no tiene una manera de resolver, ni de tomar partido, ni de poder, no tiene la capacidad cognitiva para poder analizar, evaluar, decidir, tener una posición ante semejante situación, ¿no? sí, Sí, sí. yo coincido contigo, Rosana. Me Mm, acuerdo de una frase de Peter Levine, ¿no? Que decía que los niños simbólicamente, o sea, el padre y la madre viven simbólicamente en la cabeza del niño, ¿no? Entonces, toda forma de ataque de agresión es una forma de ataque al final al símbolo del padre y de la madre. Hay que preservarlos de todo eso lo más posible, ¿no? Todo lo que mm, pueda ser. mm. Es muy dañino, tiene mucha toxicidad, lo sabemos quienes hemos acompañado procesos de este tipo, ¿no? Sí, nos queda un montón para hablar, así que vamos a dejar que cada uno pueda hacer un pequeño cierre mínimo con 2 palabras que Muy quiera bien. decir. Nos quedó quizá da para otro programa, porque también viene la contracara, ¿no? Del maltrato, que es la reparación, y Mm, poder también llevar un poco de luz a todo esto. mm, Hay contextos, lamentablemente, culturales, sociales, en donde el maltrato es una forma de comunicación, como decía Roxana, porque es una forma aprendida de comunicación, la comunicación violenta, que puede generar en el niño este efecto goteo,
pero hay una luz y vamos a hablar, vamos a desarrollar esto. Quizás yo lo que dejaría como apuntado es esto, ¿no? Esta infancia infeliz que no está determinando toda la vida, ¿eh? Entonces, como de alguna manera pensar en que hay una luz y hay una manera de reparar y de reformular esos vínculos o esa violencia que no es gratis y que obviamente deja una secuela, ¿no? Ujú. José Luis P., ¿alguna reflexión Sí. final? Yo, como reflexión final, ya lo hago por cuestión de edad, ¿no? Y por un seguimiento longitudinal, ¿no? En un tiempo se negaba el maltrato directo a los niños. Cuando se empezó a reconocer y entonces aparecía el niño con su subjetividad y con su cuerpo y con su expresión emocional, entonces resulta que llegó el famoso de la violencia vicaria y volvió a deshumanizar al niño y colocarle solo como objeto intermediario de la respuesta agresiva de los padres. Ojo con eso, atención a los que pueden Mm. pensar, no escucha, está lejos, no entiende. A veces no entiende la palabra, pero el tono puede ser Sí. comunicador suficientemente, ¿no? Y que en los maltratos no son solo violencia vicaria. Exacto. Hay Así es. otras causas también que hay que ver en el discurso emocional que tienen las figuras parentales y qué representa ese niño para ellos, Bien. fundamentalmente, y para su propia infancia. Y por lo tanto, hay violencia vicaria indudablemente, pero no nos olvidemos del maltrato directo al niño, porque el niño no solamente capta, sufre, sino que además lo expresa. Otra cosa es que no entendamos su lenguaje. Totalmente. Genial, Así José es. Luis. Sí, yo solamente Roxana, José Luis, Rosana, sí. sí, Rosana No, primero. no. Yo añadiría que en los casos de violencia machista, pensar en la protección del menor, en la seguridad del menor, ver con quién se queda el menor. Creo Mm, que hay que valorar también las competencias de la madre y apoyarlas, porque un sistema que es estresante, como ha dicho José Luis, y desregula al niño, también desregula a la madre y desregula al padre, pero si la madre se va a quedar con el niño, que es la figura para hacerse cargo, hay que apoyar sus competencias. Necesitan mucho mm, apoyo en ese sentido. Y las terapias deben incluir madre-hijo y no hacer formatos individuales y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que es importante la protección del niño, ¿eh? sí. Muy importante. Y sus Sin recursos, ¿no? protección no hay seguridad y sin seguridad hacer terapia es complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí. Es defenderse, no es aprender, ¿no? Es Exacto. defenderse, aprender a defenderse no, y no aprender con H. Roxana, Sí, solamente también pienso en las personas que tal vez nos han estado escuchando hoy día, que se ven identificadas con estas situaciones, buscar ayuda, buscar en sus redes, en las organizaciones que hay localmente, en los lugares donde estén viviendo, dar el paso. Es un paso difícil a veces, pero que requiere mucha valentía el poder salir de una situación de violencia o simplemente reconocer que hemos vivido una situación de violencia en la infancia y poder darnos la oportunidad de encontrar esos espacios que son reflexivos, cuidadores, y cálidos, que nos permiten entonces hacer estas reflexiones tan dolorosas en compañía de un otro que nos escucha, nos entiende, nos valida, nos respeta y nos permite entonces poder procesar estas experiencias. Así que por ahí va mi reflexión final, pensando en todos muchísimas Gracias. aquellos que nos gracias. están escuchando. Súper interesante. Gracias José Luis P., gracias José Luis GM y gracias Roxana por acompañarnos en este programa que creo que nos quedó corto, es un tema muy vasto. Vamos Sí, a tratar de retomarlo. Sí, yo tengo Sile. una reflexión final. Todo esto que ustedes también nos están enseñando, creo que hoy estuvimos entre maestros de este tema. Y no correr al diagnóstico, porque también hay una contrarreloj con el diagnóstico que no permite esta reflexión, no permite observar, escuchar a los padres atentamente, a ambos, y reconocer también dónde está la carencia que ellos esperan también poder subsanar, porque muchos de ellos están atrapados en la carencia y en estas historias de malos tratos.
Entonces, Muy interesante. Está bien. eso quería decirlo también al final. Y bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo. Les envían cariños, dicen que una mesa de lujo, que es muy chévere estar acá con ustedes. Y de verdad que también nosotras siempre nos sentimos cercanas por su generosidad, disposición para apoyarnos en cada uno de los programas de conversaciones sobre apego. Y gracias porque este es el número 80. Muy lindo. Este número 80, espectacular. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo de aquí a 15 Gracias. días. Recuerden que el programa queda grabado en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego. Un beso grande a cada uno. Nos vemos. Adiós, chao. Otro gracias. beso, Gracias. un abrazo fuerte. Chao, chao. Cuidaros. Igualmente. Gracias. Nos vemos. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao. Chao.